Listo. Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos al nuevo espacio, a un nuevo conversatorio de Diálogos Laberinto, un espacio dedicado pues, conversar con algunos de los directores y directoras que componen las muestras y competencias de nuestra primera versión del Festival Laberinto. Lo recordamos, hoy es el tercer día de nuestro evento. Estuvimos ayer en el Cinema Boyacá proyectando dos muestras, dos programas de la competencia nacional de cortometraje, la, el programa Utopías Emergentes a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde proyectamos el programa Laberínticos, que incluía, entre otros cortos, el corto Umbral dirigido por Juan Francisco Rodríguez, que nos acompaña aquí esta mañana, y Ruido de Fondo de Sara Piñeros. Entonces, pues nada, quiero darle la bienvenida a ellos para que se presenten un poco y de paso nos comenten un poco de sus procesos creativos. Quisiera que me comentaran más o menos de dónde surgieron sus obras, cuáles fueron sus iniciales inspiraciones. Si quieren, empezamos por Sara. Sara, ¿nos escuchas? Puedes iniciar pues presentándote Sí, y yo, sí, dale tú. uy, se escucha muy mal, pero creo que me voy a presentar. Yo soy Sara Piñeros y estudio en la Escuela de Cine y Televisión de la Nacional y, y el proyecto, bueno, el cortometraje que están presentando ahora en el festival fue mi tesis de grado de, sí, de cine y televisión ya hace 2 años. Y bueno, en ese entonces estaba muy interesada y todavía, pero sobre todo en ese entonces, en trabajar con fotografía análoga o, bueno, imágenes en movimiento e imágenes estáticas y también con composición de sonido, síntesis también digital. Entonces me procuré en este trabajo como incluir todos mis intereses que tenía de momento, explorar varias cosas que tenía pendientes, también como referentes que vine recolectando por mucho tiempo, de textos literarios, como por ejemplo en una parte de la película cito a Josh Perec, estuve leyendo mucho la obra de Josh Perec, y bueno, en el tema he estado muy interesada y todavía me interesa mucho como lo ordinario o lo cotidiano y, y cómo uno se acerca a eso por, no sé, por medios artísticos o cómo eso queda grabado en el archivo personal y en la memoria. Sigo muy interesada como en esos temas. Y ya bueno, y ruido de fondo tiene un poco de todo esto, pero también he estado muy interesada particularmente en lo cotidiano, en el álbum familiar, como lo cotidiano, los espacios cotidianos íntimos, como que se cuelan en las fotos del álbum familiar y cómo aparecen detrás de las personas que están fotografiadas y cómo aparentemente no tienen ningún protagonismo, pero siempre pues están allí y están escritos en la memoria estos espacios. Bueno, no sé qué más. Dale, por ahora sí está muy chévere lo que nos comentas y le doy la palabra a Juan Francisco para que se presente y nos comente sobre su proceso creativo. Bueno, hola a todas y todos. Gracias también, Sebastián, por la bienvenida. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez, yo soy el director del corto Umbral. Em, yo también soy egresado del programa de cine y televisión de la Nacional. De hecho, por ahí nos cruzamos con Sara en un par de clases, dentro de las cuales surgió justamente Umbral en la clase que se llamaba Documental de Ensayo. Y ese es un corto que, pues que surgió también como un ejercicio de clase,
En ese momento yo estaba interesado, también todavía estoy interesado, pero en ese momento era muy fuerte para mí como el interés por explorar como un estado más bien dentro del cine, y en este caso era como intentar explorar un estado onírico en, en una película o en un corto. Y pues la aproximación inicial al trabajo fue como hacer un video ensayo, casi como un documental de alguien que empieza a soñar. eh, y pues todo esto también porque justo yo estaba como teniendo pues experiencias de sueños lúcidos, o más bien me estaba interesando por tener ese tipo de experiencias en donde se es posible pues estar consciente mientras se sueña, y como que esa posibilidad me llamaba mucho la atención de llevarla al cine. Entonces, el ejercicio inicialmente era como un texto que yo redacté a manera de voz en off, y sobre ese texto digamos que se fue construyendo toda la imagen, y inicialmente era una cosa bastante académica o pues como tipo ensayo, y progresivamente lo fui llevando como a un lugar más ficcional, y poco racional, pues como que estuviera más cercano a cómo funciona un poco el mundo onírico, creo yo. Entonces, sí, el corto tuvo varias etapas, y lo que se ve al final es como la depuración de muchas imágenes, sonidos y escritos que hice en su momento. Eh, y sí, la voz en off es, pues tengo entendido que ya estamos mostrando, o sea, tenemos este conversatorio cuando la gente ya lo ha visto. Entonces, sí, o sea, la voz en off es una especie como de monólogo, de diálogo, pero a la vez como entre varias personas que pueden ser una sola persona. Y esa idea de comunicarse con varias partes que nos habitan me parecía muy, muy interesante. Y también el diálogo entre varios idiomas, es una... Justo yo también había tenido un viaje a Alemania, y como que la posibilidad de comunicarse entre idiomas sin esas barreras me parecía genial, y en los sueños incluso varias veces tenía como delirios con que soñaba en alemán, pero hablaba directamente en español. Y esta idea de comunicación interdimensional, si se puede, me parece todavía muy interesante. Entonces de ahí surge el trabajo, y trabajé también con imágenes fijas, pero también con imagen en movimiento, con grabaciones. Y fue como una especie de collage, como que yo recogí imágenes que había grabado, eh, para el corto, otras que otras personas incluso habían grabado, como las de las escenas naturales, como en un espacio en un río. Esas yo estaba presente en el rodaje, pero no era propiamente para el corto. Entonces fue más bien como una imagen prestada, también me parece muy interesante poder trabajar de esa manera. Y otras que sí fueron fabricadas para otros trabajos, que después yo las uní. Y siento como que así también funciona un poco pues, el cine y los sueños, ¿no? Como una mezcla de muchas cosas de distintas naturalezas. Entonces, más o menos por ahí va mi proceso de ese corto. No, súper, súper lo que comentan. Les quiero preguntar, Sara, frente a, digamos, tu interés. ¿No me están No, escuchando? no se escucha nada, ¿Ahora sí me escuchas? ¿sí? Listo. Vale. Entonces comentaba que ese interés tuyo por los espacios domésticos, inicialmente parece como un registro de objetos, de materiales que están en el entorno, en un entorno doméstico, digamos, urbano más que todo, pero en general, de cualquier hogar en el mundo, pues.
luego se detiene sobre objetos muy concretos, un cepillo de dientes, pero después empieza a registrar el tema de las fotografías, ¿no? Entonces me parece como que el corto va llevando, va incluyendo elementos y elementos como que, como que intentan complejizar esa mirada de pronto sobre lo doméstico, digamos. En algún punto querías, porque también siento un nivel como nostálgico o algo como triste, podríamos decir, como unas emociones tristes frente a ese espacio doméstico. Digamos, concretamente, ¿querías representar alguna idea o querías decir que el material y los registros fueran llevando a, digamos, alguna reflexión, alguna construcción visual sobre lo doméstico, y ahí está el tema, y es sin utilizar ni voces humanas, bueno, no, voces humanas ni imágenes de personas en ese espacio doméstico, ¿no? Mm. Sí, pues precisamente me quería trabajar con fotografías por el material de las fotografías mismas, el material de los álbumes incluso. Y también tuve la decisión de grabarlo, en ese entonces tenía un celular y no tenía cámara, nunca he tenido cámara, de hecho. Y también siento que era pues sí, fue una decisión cómo hacerlo, cómo puedo hacerlo y también cómo ese material de la imagen y esa textura, no sé, va a reaccionar sumado a muchas otras texturas, a la textura de la fotografía análoga, a la textura de grabar o una superficie brillante con un celular. Entonces todo era como también mucho una exploración de las texturas en cuanto como a la memoria, como se le puede dar una textura a la memoria y también en sonido y bueno, y en cuanto al sonido y que no aparezcan personas, sí me interesaba que hubiera como sí, como sugerencia, la sugestión de que si hay vida en estos espacios y se escuchan como sonido fuera de campo, sonido de cosas que no están pasando en la imagen, pero muy sutil. Y, y sí, supongo que eso resulta nostálgico porque no sé, son como igual espacios muy vívidos por estos objetos, como muy, también muy llenos de color y lo que digo, de textura y muy, sí, es como cada objeto cobra mucha importancia al ser observado y esa es precisamente como la idea que tenía con el trabajo, como ir a muchas casas en Bogotá, en todos lados, las que más pudiera, y solo ir a ver qué hay en las casas, cada cosa y qué me interesa, y luego reflexionar sobre eso mismo y también sobre el mismo medio en que lo estaba haciendo, porque también es un documental de ensayo totalmente así no tenga una voz en off ni un texto. Quería experimentar cómo hacer esa reflexión solo a partir de imágenes y sonidos y texturas y el montaje. Claro, y es un reto importante porque los espacios en el cine siempre son como muy cuidados, ¿no? Como los objetos en una película siempre son tremendamente estudiados, como cuáles son los más pertinentes, pero siempre terminan siendo un contexto de todo, y acá toman el primer plano de la representación y como que en un segundo plano está eso que comentas. Me parece como una exploración muy bonita que, que planteas. Y bueno, y a Juan Francisco le quería preguntar un poco, como un poquito en la misma línea, es esa representación como de un sueño. eh, ¿Te significó de pronto un reto como representar eso? ¿Cómo fue esa, digamos, porque, porque esa búsqueda puede ser como que puede generar muchas dificultades frente a la producción, de cómo puedo, de pronto también lo menciona Sara, con materiales sencillos, sin los grandes capacidades de producción, y cómo representar eso, porque a veces los sueños
y he visto algunas representaciones en el cine como de algo muy estrambótico, ¿no? Como imágenes supremamente como eh, extrañas, entonces a nivel de producción son como muy complejas de montar, ¿no? En cambio, tú optas por imágenes un poco más sencillas, pero a la vez como que la profundidad a la que llegas para representar el mundo de los sueños es como muy fascinante. ¿Cómo viviste eso? Ay, gracias. Me alegra saber eso. Sí, yo tuve como varios conflictos sobre cómo traducir ese mundo, porque en principio una de los comentarios que recibí del corto mientras se hacía era que le faltaba como ese aire de sueño, porque eran imágenes muy concretas y que no emanaban algo más allá de lo que la imagen sola mostraba. Entonces, que eso también me parece interesante porque, pues, yo no sé por qué existe ese, bueno, no, en realidad sí intuyo por qué, pero se estableció como una imagen ya en el cine de que los sueños tienen que ser borrosos o como, sí, evanescentes, lo cual es muy interesante, a mí me encanta esa cualidad de las imágenes, pero pues mis sueños muchas veces son muy nítidos, en el sentido en que se está soñando y uno casi que no puede saber que está soñando, solamente está ahí y todo es muy real. Y de hecho parte de los sueños lúcidos ocurrieron justamente en ese momento en el cual me daba cuenta de, ah, miércoles, estoy soñando. Y todo es muy real y es como, ah, no, pero es un sueño. Y esa, intentar como ver los sueños ya como con ojos de una cámara es muy interesante porque pues se puede ser consciente de cómo es los colores y que es increíble que todo eso esté siendo fabricado, pues quién sabe por qué cosas de nuestro subconsciente, en fin. Entonces, pues todas esas ideas estaban ahí orbitando mientras yo hacía la película, sobre todo pensando en cómo quiero yo, pues sí, representar o, o evocar ese estado de sueño. Entonces, como que a la vez el corto se llama Umbral justamente porque me interesa ese momento o ese espacio en donde la imagen que se está creando, o más bien, es ese momento en el que se empieza a soñar, en donde como que se pierde un poco el control sobre las imágenes que uno está fabricando. Eh, y fabricando, digamos, en la cabeza mientras se sueña. Entonces, pues como que ese tránsito que es casi como un dejarse llevar, soltarse y perder el control, siento yo como que le venía muy bien la cualidad de poca definición en las imágenes, o por lo menos de no definición en cuanto a resolución digital, digamos, sino en que las formas no son tan nítidas y que esto, por ejemplo, que ocurre cuando se obtura una cámara y se deja exponiendo por más del tiempo normal, pues como que quedan estelas luminosas, eso me... No Oh, estoy escuchando, Juan. ya me fui por un momento, por lo Ah, visto. ya. Ok, en fin, ya creo que me estaba extendiendo demasiado en esa idea, pero es básicamente eso. Sí tuve como retos a la hora de llevarlo a una película, pero más que todo estuvo guiado siempre como por una curiosidad, por quiero ver cómo, hasta dónde es posible hacer un corto con materiales que ya tuviera hechos o con incluso eso, la cámara que estaba a la mano. Yo en la escuela de cine fui monitor de cámara de una de las cámaras que hay allá, que es como la que se usa normalmente para grabar documentales, pero todo el proceso de sacar el permiso de la cámara era tan fastidioso que yo aproveché de ser monitor de cámara para grabar mientras yo tenía la cámara. Entonces prácticamente mucho del material que hay fue días en los que yo tenía la cámara en mi casa porque estaba entre rodajes y subía a la terraza y desde allá me grababa como el espacio. Y casualmente pues esas imágenes, bueno, además yo le ponía como los dedos encima de la cámara y probaba como cositas para modificar justamente cómo se recibía la imagen en el sensor. Y pues
así es como que le fui dando más personalidad al corto, que no fuera como la imagen tradicional que esa cámara graba en todos los rodajes, sino como que la imagen fuera más acorde al proyecto mío. Y ya, así fue. Claro, ahora quisiera preguntarles a ambos sobre el tema más de la exploración sonora. Sara ya adelantaba unos elementos y quería saber de cómo fue agregando y de pronto quitando elementos también de ese espacio, de ese espacio de la casa. Por ejemplo, Juan Francisco la obra de Juan Francisco Umbral es una obra que tiene como mucho, pues no es exagerado, pero tiene mucha presencia de una voz que va guiando como a manera muy ensayística, sin ensayo, va guiando la obra. En el de Sara no sucede eso. Digamos, ¿cómo fue encontrar ese registro que terminas utilizando en ruido de fondo? Bueno, pues yo estaba trabajando con otra persona, con Alejandro, quien estaba haciendo el sonido, pero todo el tiempo tenía, bueno, fue difícil porque a mí no me gusta mucho trabajar con sonido directo o no lo he hecho hasta ahora, como sí, bueno, está el sonido de la cámara, pero nunca, casi nunca lo uso. Y pues acá menos porque estaba grabando con un celular y solo tengo una Tascam chiquita. Entonces estábamos grabando con eso. Y bueno, no, trataba de pensar más realmente como en el concepto de lo que me interesaba profundamente como del tema. Por ejemplo, eso, qué cosas están atrás, pero que uno nota porque empiezan a ser ausentes. Entonces un ejemplo de eso era el sonido de la nevera. Muchas veces la nevera suena todo el tiempo, pero uno solo la escucha, la nevera deja de sonar, como hace y se apaga, y uno dice, ah, dejó de sonar, pero por eso nota que estaba sonando. Entonces, pues simplemente, por ejemplo, grabamos muchas neveras por dentro, por fuera. Entonces hay como una mezcla de muchas neveras en el corto, como los bajos son neveras. eh, y muchas cosas como digitales, a mí me gusta, como que siempre tengo muchas ideas, no sé, cómo quiero que suenen las cosas, como los agudos, los graves, pero para mí es difícil llevarlo a cabo, entonces necesito que otra persona a veces me ayude o algo así, intentamos varias cosas y normalmente también para mí es mucho más fácil montar con sonido que sin nada de sonido. Entonces primero necesito como que tener varias ideas o varias cosas de sonido para empezar a armar una estructura de imágenes y como saber qué tiempo darle a las imágenes también. Entonces también es un proceso que va muy paralelo al de las imágenes, no es algo que venga ni antes ni después, sino es algo que va muy junto a pesar de que no trabajo con sonido directo. Y ya, creo que ya. Y más o menos lo mismo, Juan, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de la sonorización? Porque hay unas partes que son como muy impresionantes, como de música, ¿no? Como de Mm. música sinfónica, o no, qué pena, no tengo las palabras concretas, pero ¿cómo fue llegar a esos sonidos y a esas músicas que utilizó? Sí, concreto sobre la música, yo trabajé basándome en unas pistas de sonido que encontré que tenían libres, o sea, estaban libres de derechos. em, y pues sí, como que de hecho esa ha sido mi forma de trabajar con el sonido, pues durante la carrera fue así, porque no tenía tiempo para ponerme a componer música, porque a mí me gusta también tocar música y también joder con los aparaticos y sintetizadores. Claro que yo no tengo casi aparatos de hardware, sino todo es como con digital. Entonces, en este caso, fue también trabajar de la manera más económica posible y encontré un sonido, una pista de sonido, digamos, musical de un compositor que si no estoy mal es creo que del Reino Unido, pero tenía todos los derechos libres de modificar, de editar, entonces como que tomé esa pista y la modifiqué, la reverberé, le puse como más textura en los agudos y como estas ecualizaciones y también la corté para coger solo los pedacitos que me gustaban y la lupié como para que aparezca varias veces y como los fades en los puntos que me interesaban
Y sobre eso también le metí otras texturas como ya librerías de sonido. De nuevo, no tuve yo registro de sonido directo tampoco, salvo la voz en off, sí, porque pues yo no sé por qué me gusta mucho el sonido del agua en general y la lluvia en este caso me parece que introducía muy bien ese otro espacio, como que la lluvia es un en el corto, por ejemplo, entra así muy lentamente como para sugerir un cambio de algo, de estado, de espacio. Entonces, además como que el sonido agudo de la lluvia, pues yo no sé, yo tiendo como a pensar el sonido de un corto como en el espectro de frecuencias posibles, desde lo más grave a lo más agudo, y como que entender que algunas frecuencias tienen un efecto distinto en el espectador, también como con qué ritmos se introducen y demás, y pues en general como que este corto no tiene nada transiento, no tiene nada como que sea contundente en cuanto a ritmos, sino que todos son más bien drones o ambient, como sonido ambiente que va creciendo y se disipa, muy parecido pues como a la lluvia. Entonces estas cualidades como que las seguía buscando. Y ya sobre la voz de Lina, yo a Lina casi que la conocí por su voz, porque ella era parte, yo estaba haciendo monitor de cámara de hecho, y yo la escuché hablar como en un rodaje o en los preparativos de un rodaje y yo casi que me interesé primero por su voz. Entonces yo le dije, oye, tu voz es increíble. Y entonces como que ahí yo le conté la idea de que tenía de un corto y tal. Y pues como que desde entonces fue que empezamos a hablar realmente, como a raíz del corto y de su voz, porque me parecía que tenía esa fonogenia, ¿no? Esa es una palabra muy bonita, como la fotogenia, pero de la voz, del sonido. Y un poco así fue la búsqueda de los sonidos del corto, como encontrando cualidades sonoras que me parecían interesantes y las buscaba y las metía. Y pues sí, también muchos sonidos grabé, no grabé, pero encontré en librerías que después los quité, sobre todo pues yo quería como eh, plasmar la idea de esta comunicación interdimensional o entre una especie de personaje que guía también un viaje que es como un viaje, bueno, una metáfora de muchas cosas. Y este personaje pues no estaba en el mismo plano sonoro que la voz en primer plano de Lina. Y a este personaje también como que yo le metía lo encapsulaba como en otra dimensión, en otro espacio, que fuera también así como medio a través de un radio o, o que hubiera interferencias. Y creo que en eso el sonido era lo más, desde el sonido era que se podía hacer eso. Sí. Claro. Y ahora que lo pienso, en el corto de Umbral tampoco vemos gente, o sea, nunca aparece gente en cámara, pues, en la imagen. Es algo que se relaciona mucho los dos. Esto que mencionan del sonido es muy interesante. Yo estoy haciendo unos primeros pinitos en temas de cinematográficos y he hecho sonido para algunos cortos ejercicios muy pequeños que hacemos ahí en el laberinto y esa búsqueda de las neveras me parece muy loca porque sí es como un sonido muy chévere que ayuda a ambientar muy bien, pero entonces puede servir siempre como simplemente como un acompañante o simplemente para cierto realismo, pero pues esa utilización emocional o emotiva o hasta conceptual es como muy, muy chévere. Y me acordaba también del tráiler que nosotros tenemos del festival. Hay unos metales que suenan al principio, es una cosa toda rara, y era el chico que hizo la música, Sebastián Cruz, un saludo a Sebastián que está por ahí, muchas gracias. Él lo que hizo fue registrar, puso a hacer unas palomitas de maíz, como haciendo la referencia a la música, a lo que la gente come en los cines, y utilizó esos sonidos en el corto y luego los desplazó, y bueno, hizo una serie de procedimientos, y pues eso al final para mucha gente no es reconocible que viene de ahí. De pronto en algún punto él quería hacerlo más limpio para que se notara eso. Pero bueno, esas exploraciones sonoras son fascinantes y, y pues eso es muy bonito que se haga en el cine y pues
que de pronto en un cine más grande es más industrial o más costoso, pues pueden llegar a ser más problemáticos esas exploraciones en general. Y bueno, y quería preguntarles un tema que se comentó ayer al final de de la proyección de Laberínticos, la mencionó nuestro curador Néstor Espitia, y era con qué se hace el cine. Y porque normalmente parece que el cine solo se puede hacer con ciertos materiales, con ciertas cosas, y es como muy restringido lo que se entiende por cine. El corto, por ejemplo, que proyectamos de Revelaciones de Juan Soto, que se proyectó en conjunto con los de ustedes, ese corto yo lo estaba viendo en mi casa como para mirar que estuviera bien la imagen y tal. Y mi mamá estaba por ahí escuchando, estaba haciendo cosas en la casa y luego decía, pero ¿eso qué es? Eso es con eso se hace cine, me dijo casi que me dijo eso. Y dije, pues sí, también el cine tiene como que no lo había visto como con esa, digamos, como lo directo que puede ser eso. Quería pensar también, quería que me comentaran también de cómo ven eso de, de que siempre el cine ha estado como un poco restringido y que cada vez se entiende más que el cine puede ser hecho con cosas, porque el de Juan Soto, no lo he hecho, es que está hecho básicamente, está construido por un lado con una conversación por teléfono que tiene él con su madre y con unas imágenes de archivo como de varias partes no sé, de varios países, me parece. Bueno, eso sí no lo tengo muy claro qué más material de imagen utiliza. También utiliza un poco de archivo familiar, pero digamos ahí en la parte sonora siempre está la conversación de hijo y madre, y pues pareciera que con eso no se debería ver cine, debería hacer cine, como que eso no tiene mucha gracia. Bueno, entonces frente a eso quería que nos comentara Sara, ¿qué piensas de eso? ¿Con qué se hace el cine y con qué se puede hacer el cine? Mm, con que se puede hacer cine. Yo siento que con lo más cercano, como, o así lo he sentido yo siempre, que la manera más honesta ha sido lo que tengo más cerca y ahora por ejemplo, me interesa mucho el tema de los archivos personales, sobre todo los archivos personales digitales, porque ahora la mayoría de gente tiene por lo menos acceso a un celular y todo el tiempo estamos creando archivos como personales, queriéndolo o no, o inconscientemente. Estamos archivando imágenes y no solo imágenes, también, por ejemplo, chats, textos, sonidos. Con eso se puede hacer una película, por ejemplo. O sea, siento que con la cosa más cercana y aparentemente más simple o más boba, como una llamada de teléfono, se puede hacer cine. Y pues a mí me gusta pensar, o quizás sí, me gusta pensar que si cualquiera puede hacer cine y que no sé, por ejemplo, las imágenes, que ahora en todo lado hay imágenes, eh, tienen mucho potencial por lo general y no sé, creo que la subjetividad permite mucho subvertir el sentido de las imágenes, también al ponerlas juntas, también el montaje, creo que el montaje también lo hace todo. Entonces creo que es muy posible hacer películas con cosas realmente muy cercanas y simples. ¿Y tú, Juan? Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que a la larga lo que queda después de ver la película es justamente eso que decía Sara, como de la honestidad, qué tan honesto se siente eso. Y a mí personalmente me gustan de las películas cuando se siente cercanía como con las formas en las que fueron hechas, como cuando justamente la gente dice casi como, ah, eso lo podría hacer yo. Esa idea me parece muy chévere. Y creo que eso también responde a qué medios se están utilizando para hacer las películas y cuando se hacen como con celulares o con materiales encontrados, por ejemplo, eso es más exalta, eso suena, es muy interesante. Pero ya también yo creo que como que el cine tampoco se restringe a eso y a mí yo no tengo ningún problema con usar otras formas de producción más cercanas, por ejemplo, las de la industria del cine occidental o tradicional y hollywoodense.
Lo que sí veo yo con eso es que hay como primero un despilfarro de energía, un montón, y también como que pues son otras calidades, otras cualidades también del cine, del sonido, que pues como que responden a otras necesidades, creo yo. Y en la medida en como que las películas son más personales, creo yo, eh, pues como que les viene muy bien usar medios también más austeros. Eh, y eso no quiere decir pues como que la película tenga menor o mayor calidad. Creo que es como una cuestión muy subjetiva y sí, de gustos también. Pero a mí me gusta como pensar en que cada tecnología que existe se puede usar para hacer cine. Eh, y más pues cuando son tecnologías audiovisuales o relacionadas con lo visual y lo auditivo. Entonces, de hecho, sí, las películas que como que subvierten las formas de esas tecnologías me parecen muy interesantes. Claro, muchas gracias por lo que comentan. Eh, yo quería que me hablaran un poquito del tema del cine experimental, porque sus obras las encontramos como en festivales de cine experimental, como en la categoría de cine experimental. En nuestro festival, por lo menos en esta primera edición, decidimos no hacer esas divisiones de documental, experimental, animación, tal, sino que incluimos fue más que todo a nivel conceptual, a nivel temático, digamos, lo que para nosotros inspiraban esas obras y por eso fueron agrupándose en esos programas. No sé ustedes cómo si se inscriben de pronto en las tradiciones del cine experimental, porque el cine experimental en sí tiene sus tradiciones y puede que en un principio parezca como súper extraño, pero después uno empieza como a entender un poco los procedimientos y digamos si hay como unas tradiciones, unas líneas de trabajo. em, y si también si ustedes sienten que hay una escuela de cine experimental en Colombia o es algo muy parcializado. Y sí, como de pronto que esas grandes escuelas de la experimental, que bueno, yo no las conozco, estoy apenas hasta ahora conociendo un poquito el medio, son más internacionales o más gringas, yo qué sé, comentaron un poquito de eso. Sara. ¿Eh? Bueno, pues sí, a mí me parece problemático usar eso de experimental y todo eso, porque igual sí trata como de ser una cosa de más o menos de no género o como no encasillar, pero igual se termina entrando bajo una, sí, como una tipología, una clasificación. Y esto, entonces eso le da como cierta lectura a la obra de uno, que yo encuentro a veces rara, como sí, depende de la curaduría de los festivales o lo que sea, pero a veces es un filtro que me hace sentir incómoda, entonces no considero que haga cine experimental. Tampoco creo que haga cine documental, como documental no, pero digamos, me puedo sentir muy cercana al cine de ensayo y también como con influencias del cine diario. Mm, y creo que ahora me siento muy influenciada también por la literatura, como por géneros de la literatura como la autoficción, o bueno, también está esto que no sé si es un género o no, pero es un concepto que se llama etnografía experimental, también creo que tiene mucho que ver con lo que yo hago, porque si bien trabajo con imágenes documentales, no busco no busco usarlas con propósitos eh, típicos documentales como, sí, eh, documentar o testimoniar o mostrar la verdad o la realidad o lo que sea, pero sí me interesa la realidad y sí me interesa, bueno, lo real y digamos lo que pasa en la vida. Eh, ¿Y qué más quería decir? No, creo que también me gusta de estas muestras o de este festival como este, que se hagan curadurías específicas, como que últimamente en donde han estado mis cortos tienen un título y tienen un texto y están junto a otras obras
que me parece muy chévere porque cuando uno ve, bueno, ahorita no pude estar en la muestra de cortos, pero normalmente pues conozco, por ejemplo, el corto de Juan, y es muy chévere ver cómo la obra de uno se ve al lado de las otras y cómo se comunican entre ellas y cómo funcionan en muchos grupos y en muchas curadurías. Entonces eso me parece muy chévere, más como dividirlos por géneros o categorías, como estos, estos, sí, estas pequeñas curadurías que hacen los festivales o las muestras, me parecen muy chéveres. Antes de darle la palabra a Juan, quería pedirle a la gente que nos está viendo si quiere de pronto mandar alguna pregunta a los directores, pues gracias a que hoy solo estamos nosotros tres, en los otros conversatorios hay como cinco o seis, entonces de pronto alcanzamos un momentico si alcanzan a mandarnos una pregunta también a transmitírsela a ellos. Entonces, dale Juan, ¿qué nos quieres comentar del tema? Pues nada, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Sara y también con las decisiones del festival. Me parece muy sabio haber hecho estas categorías o más bien secciones de esa manera que no discriminan por género, sino pues como por temáticas o como por sensaciones incluso. Eso me parece que es más interesante. Y asimismo concibo yo en general como todo el cine, como que clasificaciones hay miles y todas pues como que se pueden inventar y crear y mañana podría crearse un nuevo género que hoy no existe, pero que es común a otros géneros que ya existen y demás. Y creo que eso no debería ser lo determinante a la hora de buscar el cine también. Pero yo reconozco que pues el clasificar una película como experimental o documental es como una labor casi didáctica para, por ejemplo, un programador o alguien que está buscando cine. Yo personalmente he buscado también mucho cine así con esa categoría de cine experimental. Y eso facilita un montón el proceso porque uno dice, ya esto de entrada no va a ser parecido al cine de ficción tradicional o a un cine, por ejemplo, bueno, en fin. Entonces, como que esas categorías de alguna manera sí agrupan películas que se parecen entre sí, pero de todas formas entre uno abre una puerta y se abren mil más. Entonces, creo que sí, creo que en general todas las personas que llegamos como a hacer películas están cercanas a eso que se llama experimental, pues somos personas que justamente buscamos como el quiebre entre esas categorías y no queremos definir nuestro trabajo con una sola categoría, porque es que de hecho lo experimental es casi que a todo lo que no se ajusta a sus otros parámetros de ficción o documental tradicional se le llama experimental, pero dentro de lo experimental también hay una infinidad de posibles subgéneros o estilos, qué sé yo, que también son muy interesantes y distintos y variados. Entonces, pues como que sí, eso me parece una cuestión como que no tiene mucho sentido como seguirle dando cuerda a eso y más bien como eh, me gusta como justamente ustedes han encontrado afinidades entre películas y correspondencias que generan pues lecturas más complejas y interesantes y porque sean complejas no quiere decir que sean más difíciles, sino simplemente más ricas. Y sobre las escuelas experimentales en Colombia, yo la verdad, yo soy, no sé mucho de eso, la verdad. O sea, sé que hay personas que hay mucho antes que nosotros, obviamente, han abordado el cine como desde esta misma mirada eh, y que quizás les han puesto esa categoría de experimental a sus películas, pero que si existe una tradición de lo experimental en Colombia, yo creo que eso todo el tiempo se está reinventando. Y yo sí he visto por ahí como unos intentos de hacer como una cartografía del cine experimental en Colombia, pero, o por lo menos una historia de cuál fue la primera película experimental. Y, y pues como que siempre eso es fluctuante, eso es como que no es nada tan fijo y eso de hecho es lo más interesante, que esa historia no es unívoca y hay miles de historias del cine experimental en Colombia. Bueno, no sé, miles no sé, pero hay muchas. Y yo
creo y quiero que eso se siga expandiendo, que cada vez haya más personas que quieran hacer cine fuera de estos cánones tradicionales de producción y de los géneros, porque pues primero es más democrático, creo yo, es más asequible a todo el mundo y segundo es más, sí, es más, a mí me parece más interesante que las otras películas que están en cartelera, la verdad. Y sí, eso quería decir. Vale, muchas gracias. Em, Quería que me comentaran un poco de pronto de en qué están trabajando ahorita, y de pronto que me mencionaran la, como de si tienen un proceso creativo más o menos estándar o siempre los proyectos que emprenden vienen de un poco del azar o de las situaciones en la convocatoria, que hay que hacer el trabajo de grado, yo qué sé. em, que me contaran un poco de eso. Bueno, yo no sé. En cuanto a la metodología, el año pasado, la última película que terminé en el 2020, que creo que es la que más he disfrutado de hacer, fue con cosas, como que yo siento que a veces grabo cosas sin planearlo, o sea, como salgo y grabo cosas sola, sin un equipo, y luego empiezo a encontrar que hay algo que me interesa repetitivamente y hay imágenes que vuelven a aparecer y entonces me gusta mucho volver a las imágenes para indagar qué es lo que me interesa de ellas o qué es lo que estoy mirando, como y bueno, luego encontrarle como un hilo. Y pienso que el momento donde ya hago la película o soy consciente de que empiezo a hacer una película es cuando reveo las imágenes y me siento a poner una imagen cerca de la otra y pienso un sonido y pienso algo más concreto. Pero en un principio casi siempre, bueno, después de salir de la universidad, se ha sido como muy azaroso, no es como que yo lo planee y diga, ay, voy a hacer un video de tango, todo el concepto escrito, para nada. Es, es más bien como que las imágenes me empiezan a jalar y luego resultan cosas, pero obviamente sí, creo que no puedo decir que todo es intuitivo y lo que sea, obviamente tengo mi dinámica de no sé, es sentarme, ver las imágenes primero, encontrar sí, similitudes en su contexto o de o semántico o no sé. Y, y bueno, y ahora sí es la primera vez que estoy haciendo una película como un poco más ordenada, porque necesitaba dinero para hacerlo, como antes solo o pedía prestada cámara o bueno, todo era aparentemente muy fácil. Y ahora sí tenía una idea donde necesito mucha plata, entonces me tocó sentarme y escribir más y planearlo todo un poco más y ahora lo estoy desarrollando. Es un documental, se supone que es un retrato documental de 5 artistas que viven acá en Linz, donde yo vivo en Austria, y en Bogotá, pero la idea es un poco jugar con cómo se hace un retrato documental y, y como con herramientas, sí, como del medio y de la obra de los artistas a los que estoy retratando, se construye un personaje que no es, sí, que no es biográfico o que no es esa persona, sino se vuelve al fin y al cabo un personaje, que es un artista y bueno, no sé, también es como una experimentación de cómo se puede jugar con la ficción y el documental para crear un personaje. Y ya pues ahí estoy en desarrollo y no sé cuándo lo voy a acabar. Genial. Y yo también respondo como en qué ando ahorita. Yo tengo como proyectos muchos en pausa y ideas sobre todo, nada concreto. También mis formas de trabajar hasta el momento han sido muy poco estándar, es decir, no,
ninguno de mis proyectos hasta el momento ha sido concebido tan desde una etapa de planeación o ideación, sino que siempre han surgido mientras se hacen, porque justamente creo que esa forma de trabajo ha logrado que las películas tengan como un algo distinto, que es más chévere. A mí me gusta, o sea, es un poco, pues responde mejor a lo que estoy pensando en el momento, porque a veces en este momento también me estoy enfrentando como a la necesidad de hacer proyectos pues escritos para justamente poderlos financiar y reconozco que hay como una brecha muy larga entre que se escribe un proyecto y entre que se ejecuta, porque al ejecutarlo, pues cuando se tratan de cosas tan íntimas quizás o personales, eso va cambiando y va mutando la forma en la que uno quiere abordarlo. Entonces, pues yo hice una siguiente película después de esta de Umbral, que fue mi trabajo de grado. Para esa sí hice un poquito más de planeación, porque pues requería también un cierto presupuesto. Em, pero pues fue como un interés o más bien un modo de abordar la producción muy diferente. Entonces, yo creo que eso es algo que a mí me interesa y es siempre enfrentarme como a una forma distinta de hacer cine. Y creo que de pronto sí ya tengo como un hábito de trabajar con imágenes que yo produzco de una manera muy casera, con aparatos que tengo a la mano, con lentes incluso que yo he fabricado o que he adaptado, y sobre esas imágenes también como buscar expandir una posible historia, universo o algo así. Eso sí es común a las películas, pero como que haya un proceso creativo ya muy determinado para mí, todavía lo sigo encontrando. Y me gusta de hecho sentirme en esa poca seguridad cada vez que empiezo un proyecto porque ese nerviosismo eso alimenta de alguna manera, eso hace que pues como que si todo estuviera tan claro no sería tan interesante. Y, y de hecho, pues justamente por esa necesidad de enfrentarme a espacios y a desafíos distintos, es que justo ahorita voy a empezar una maestría en artes mediales. O sea, yo estudié cine, pero ahora empiezo una maestría en artes mediales, que es realmente parecido a lo que estudié, pero con un enfoque y un abordaje muy, pues eso, mucho más experimental y plástico quizás. Entonces, pues voy a ver a dónde me lleva eso, pero seguiré sí, finalmente como haciendo lo que creo que me es más fácil hacer. Entonces, por ahí voy. Vale, gracias. No sé si de pronto ambos conocen la obra del otro, ¿cierto? No sé si de pronto quieren comentarse algo, preguntarse algo frente a sus obras. Y se les, no lo planeé, no lo planeé, pero de pronto alguna cosa que quieran comentar o algo adicional que quieran comentar. Mm, Pues yo creo que sí, más bien te quería preguntar qué tan, de pronto ya lo has respondido, pero qué tanto de lo que has hecho en este primer corto o en el ruido de fondo se mantiene en estos siguientes trabajos que estás haciendo, en la forma de hacerlos, por ejemplo. Yo creo que el hecho de reflexionar, o sea, como de siempre volver un poco al inicio a las imágenes como crudas y luego las imágenes juntas. Creo que como la tarea de reflexionar, por eso yo digo que hago sin ensayo, porque creo que eso es lo que siempre va a estar, como siempre va a estar ese juego o esa pregunta por la cosa misma que se está haciendo a la vez que se desarrolla un corto, y creo que eso no deja de pasar porque para mí todavía es un misterio. Para mí, de hecho, es muy importante entender cómo la metodología artística, bueno, en general de otras personas también, y mía, porque yo creo que es algo como que falta también mucho en la academia y en las prácticas artísticas, y es como quizás hacer más visible o hablar más acerca de las metodologías artísticas también como un tema muy serio de investigación
porque es algo totalmente importante en el proceso de creación de una obra. Y ya creo que eso es como lo que puede continuar, y también siento que es mi mirada, como siento que a mí sí me interesa hacer en todos mis trabajos la cámara, y para mí es muy importante que sí, las imágenes que me interesa grabar y todo eso sean eh, tratadas y atravesadas por mi mirada y por mis preguntas, y sí, creo que eso es lo que se mantiene. Y ya, no, yo solo quería decir que también me gusta mucho el corto de Juan, pero sobre todo su último corto es muy increíble y ojalá tengan la oportunidad de verlo porque es muy bueno. Felicidades. Ay, gracias, Sara. Bueno, entonces, bueno, ya damos por finalizado la conversación de hoy. Eh, de pronto quieren decir algo para finalizar, les agradecería. Les comento que mañana es el tercer día del cuarto día del Festival Laberinto. Terminamos el miércoles, el 6 de octubre. Mañana vamos a tener una muestra, se llama Interrupciones Cotidianas, que son como una serie, digamos, más van hacia a la ficción y no, como ficciones que plantean como interrupciones en la forma como podemos concebir la realidad. Entonces son como un poco fantásticas, son como repensar la realidad a la que estamos acostumbrados y adecuados. Entonces va a estar, uy, ahora se me fueron los nombres, pero bueno, van a estar un corto como 973 de Sonia Buitrago, va a estar todo, todo es culpa de la sal. Eh, bueno, en este momento no me acuerdo las otras obras que mañana serán exhibidas. El martes tendremos la muestra de cortometraje Boyacá, que es una serie de obras hechas por boyacenses o sobre Boyacá, o digamos diferentes temáticas que atraviesan Boyacá. Y ese día tendremos dos funciones especiales que son de las muestras, las obras invitadas, de una es del Festival Equinoccio y otra obra invitada de la muestra Midbo. Entonces, muy invitados para que el martes y el miércoles será el cierre del festival con la última función del programa Diálogos Urgentes y la función a la noche va a haber un live donde hablaremos de los ganadores en las diferentes categorías de la competencia. Entonces, para que estén ahí muy pendientes del laberinto, por ahí Lina María Garavito nos escribe: los admiro mucho. Muchas gracias por estar ahí atenta. Zulay, a Stephanie, a todos los que han estado ahí conectados. Entonces, muchas gracias. Eh, por ahí estamos en Facebook como Cineclub Laberinto, estamos en Instagram como Laberinto Fest y también como Cineclub Laberinto, y tenemos dos páginas. También estamos en Twitter. Recuerden que las funciones solo son presenciales, entonces pues acompáñenos mañana en la Casa TEP. Bueno, toda esta semana va a ser en la Casa TEP a las 6:30 de la tarde. Lleguen tempranito, arrancamos temprano y bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde, muy buen resto de fin de semana. Buen día. Gracias, Sebastián. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.